Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 182. Dice así: 7 características de todos los grandes líderes. Una encuesta en línea enumeró todas las cualidades que la gente esperaba de los pastores perfectos. Que prediquen exactamente 12 minutos y tengan 28 años de edad, pero que hayan estado predicando por lo menos durante 30 años, que trabajen desde las 8 de la mañana hasta la medianoche todos los días, pero que también sean guardianes, pero que nunca perturben a nadie, que vistan bien, compren buenos libros, conduzcan un buen automóvil y den generosamente a los pobres, pero que tengan un salario bajo, que realicen 15 llamadas diarias a las familias de la iglesia o parroquia, visiten a los confinados en sus hogares y a quienes están hospitalizados, pero que también se la pasen todo el tiempo evangelizando a aquellos que no son de la iglesia y que siempre estén en la oficina cuando son necesitados. También que sean muy guapos. Por supuesto, todos sabemos que no hay un pastor perfecto. Sin embargo, abrumado por las altas expectativas de la gente hacia sus líderes de la iglesia, cuando me pidieron que asumiera el papel de párroco en HTV en Londres el 1 de julio del 2004, me sentí a la vez emocionado y un poco sobrecogido por la responsabilidad. Ese día escribí esta oración en la margen de mi Biblia en un año, que yo pastorearía a la gente con íntegro corazón y los dirigía con la pericia de mis manos, que está en Salmos 78-72. Al día de hoy sigo haciendo la misma oración. En el pasaje de ayer vimos cómo Pablo dijo a los ancianos de Efeso: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre, que está en Hechos 20-28. El Papa Francisco incitó a los líderes espirituales de la iglesia a vivir siendo pastores con olor a oveja. La tarea de un superior es pastorear el rebaño de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien afirmó: yo soy el buen pastor, que está en Juan 10:11. En los pasajes de hoy vemos 7 características de todos los grandes líderes. Ahora vamos a leer Salmo 78 del 56 al 72. Dice así: pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios de otros dioses. Con sus hijos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó muchísimo y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Se dio su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con filo de espada y con fuego. A las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y a sus viudas. No pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Pero rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín, en cambio eligió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amaba. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Primer punto: integridad y habilidad. Un liderazgo sobresaliente es raro. Al mirar el mundo que nos rodea hoy, vemos que no hay muchos países que estén siendo liderados correctamente. Cuando el salmista recapitula la historia hebrea, no halla en ella mucho liderazgo del bueno. Fue una historia de rebelión contra Dios. Infieles se torcieron igual que un arco falso.
Dios estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón. Lideró al pueblo como un pastor. A su pueblo lo guió como a un rebaño. Los llevó por el desierto como abejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Finalmente encontró a David, un raro ejemplo de gran liderazgo, aunque no era perfecto. En el Antiguo Testamento eligió a su siervo David para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David tuvo la experiencia de ser literalmente un pastor. Dios lo sacó de los apriscos de las ovejas y usó aquella habilidad para ser pastor, también en el sentido metafórico como líder y pastor del pueblo de Dios. Primer punto, corazón íntegro. Integridad es lo opuesto a la hipocresía. La palabra integridad proviene del latín integrar, que significa entero. Describe una vida indivisa, una totalidad que viene de las cualidades tales como la honestidad y la consistencia de carácter. Significa actuar de acuerdo con los valores, las creencias y los principios que afirmamos mantener. El cuidado pastoral del pueblo de Dios debe hacerse con corazón íntegro. Esta es la característica más importante. La gente decía de Jesús: sabemos que eres un hombre íntegro, que está en Marcos 12:14. Muchos líderes han reflexionado sobre la importancia de la integridad en el desempeño de su función. El expresidente Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, aseguró la calidad suprema del liderazgo. Es la integridad incuestionable. Sin ella ningún éxito verdadero es posible, no importa si es en un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Segundo, manos con pericia. David era un pastor habilidoso, había aprendido a proteger el rebaño con su onda y pasó a dirigir al pueblo de Israel con gran habilidad. Hay habilidades de liderazgo que deben ser aprendidas. Adquirimos estas habilidades observando y siguiendo buenos ejemplos, escuchando la sabiduría de los demás, haciendo preguntas a los que admiramos, estudiando junto con nuestros colegas y sobre todo aprendiendo a través de la práctica. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdanos a ser buenos pastores en cada área de nuestra vida, liderando bien en nuestras iglesias, empresas, comunidades y en nuestra cultura, ayudándonos a pastorear con corazón íntegro y dirigir con la pericia de nuestras manos. Amén. Ahora vamos a leer Hechos 21, del 1 al 26. Dice así: viaje de Pablo a Jerusalén, que todo lo estamos leyendo en la NTV. Después de despedirnos de los ancianos de Efeso, navegamos directamente a la isla de Kos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Patara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluso las mujeres, los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a su casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al siguiente día continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agobo, quien también tenía el don de la profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo,
Nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Después de esto empacamos nuestras cosas y salimos a Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Masón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés, pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que haga lo siguiente: hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Arresto de Pablo. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecería sacrificios por cada uno de los hombres. Segundo punto: amor, servicio y sensibilidad. Me encanta cuando los líderes de los 169 países donde se organiza Alfa se reúnen en la Semana Global Alfa para enseñar, ministrar, intercediendo y animar. Luego suelo recordar este pasaje cada vez que los líderes reportan detalladamente lo que Dios ha hecho a través de sus ministerios. Leemos cómo después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Vimos ayer que Pablo le pidió a los ancianos de Efeso pastorear la iglesia de Dios y tener cuidado de todo el rebaño. Hoy en día vemos ejemplos en acción de todo esto. Primero, amor. Si amas a la gente, te acercarás lo suficiente hasta que, parafraseando al Papa Francisco, hueles a oveja. Pablo fue un ejemplo de un buen pastor. Por todas las partes donde iba se reunía con los discípulos y oraba con ellos. Los amó tanto que cuando llegó el momento de partir tuvo que desprenderse de ellos. En su amor por ellos, Pablo les advirtió sobre los lobos feroces, pero también les demuestra su amor al alentarlos y construir su fe. Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Segundo punto: servicio. El profeta Agabo advirtió a Pablo de que le esperaban en Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Jesús estableció el modelo de liderazgo. Ver ejemplos en Marcos 10 al 45. Pablo está dispuesto a seguir a Jesús, el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que está en Juan 10:11. Como escribió Oswald Sanders, el verdadero liderazgo no se logra obligando a la gente a servirnos, sino ofreciéndonos nosotros mismos en un servicio desinteresado. Segundo, sensibilidad. A menudo pasamos en el impulso pionero de Pablo y su audacia al hablar, lo cual no quita para que también fuera sensible a la cultura de Jerusalén. Se purificó a sí mismo y a sus compañeros de acuerdo con las leyes ceremoniales para que nada los distrajera de lo que Dios estaba haciendo, que está en Hechos 21 del 24 al 26. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdanos a tener ese mismo amor y cuidado por tu gente. Ayúdanos a protegerlos de los lobos.
danos el valor de estar dispuestos a hacer sacrificios por ellos. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes 3 del 1 al 4. Segundo libro de Reyes 3. Guerra entre Israel y Moab. Joram, hijo de Acat, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá, y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acat, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió un mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió: por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos con tus caballos. Entonces preguntó: ¿qué camino tomaremos? Joram contestó: atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los 3 aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió: Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Si el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme? ¿A mí?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo: no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió: tan cierto como el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor: este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos y taparán todos los manantiales, y con piedras arruinarán toda la tierra que producía. Al siguiente día, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua, de tal forma que a los moabitas les parecía ver rojo, como si fuera sangre. Es sangre, exclamaban. Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campo de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó, hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyeron todo lo que encontraban a su paso, destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kirjareset, con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con hondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que
Estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero del trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 37. Eliseo ayuda a una viuda pobre. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavo. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedas. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras de aceite de olivo que tienes en tu frasco, y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de olivo dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Eliseo y la mujer de Sunén. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunén, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer en su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunén y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirvienta Gisi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Gisi: dile, agradecemos tu amabilidad e interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Gisi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Gisi, y su esposo ya es anciano. Llámalo de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Cierto día el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores, y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca de la medianoche el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Cuando le envió un mensaje a su esposo: mándame a uno de los sirvientes y una burra para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver a enseguida. ¿Por qué ir hoy?, pregunté él. No es ni festival de luna nueva, ni día de descanso. Pero ella dijo: no importa. Entonces ensiló la burra y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Gisi: mira, allí viene la señora de Sunén. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien, tú y tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Gisi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pase. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije: no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Gisi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo.
así que Eliseo volvió con ella. Gizi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, no había señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre el cuerpo del niño, comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Gizi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó en los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Tercer punto: compasión y oración. Veamos en este pasaje por qué la imagen del pastor era tan popular en la Biblia. Había un montón de ovejas alrededor de Mesa, rey de Moab. Criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Los acontecimientos que leímos tuvieron un lugar en el siglo XI a.C. Joram reinó de 852 a 841 a.C. En paralelo a las guerras, claramente se dieron problemas internos e injusticias dentro de Israel. Vemos un ejemplo de ello en la forma en que la viuda y sus hijos iban a ser tomados como esclavos. En aquella situación, Eliseo acude al rescate como un buen pastor que amaba y cuidaba al pueblo. Pregunta: ¿y qué puedo hacer por ti? Rescataba a aquella viuda de la terrible maldición de la deuda excesiva y de paso de la esclavitud potencial que estaba a punto de resultar de aquello. Luego Eliseo, aquel santo hombre de Dios, tiene compasión de la mujer sunamita que no había podido concebir. Ella descubrió que Dios honra a aquellos que proveen la hospitalidad. Él proclama la palabra del Señor y como resultado ella concibe. Eliseo ora al Señor cuando su hijo muere. Le da una especie de reanimación boca a boca sobrenatural 7 veces y al cabo de ellas el niño estornuda y revive. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, danos la misma compasión por tu gente, especialmente por los marginados, los pobres y los que sufren. Ayúdanos a traer tu amor y sanidad. Ayúdanos a ser como Jesús, el buen pastor Juan, que está en Juan 10:11. Que ama a su rebaño y está dispuesto a dar su vida por él. Pipa añade, Segunda de Reyes 4 del 32 al 35. Dios contesta un llanto desesperado y sincero de corazón. Recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.